y Promoción del Empleo. Bienvenida, gracias por estar aquí en TV Perú Noticias. Muchas gracias, muy contenta de estar en este espacio. Teníamos ya una cita pendiente varias veces prorrogada y contenta de estar aquí, saludar por tu intermedio a todo el país. Y qué bueno que haya venido, ministra, porque he estado revisando parte de la información que tiene que ver con su sector y me llama mucho la atención, y creo que no se ha debatido mucho, la implementación de este código de trabajo que en realidad trata de, entiendo, de congregar, de articular, de ordenar toda la legislación que existe en temas laborales para tener un único manual que sirva como la norma que proteja al trabajador, que defienda sus derechos, pero que también establezca cuáles son los deberes y obligaciones que tienen que cumplir. ¿Es así? En efecto, les comento un poquito. En el caso del Perú nunca ha tenido un código de trabajo o un código laboral, nunca. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo en esta etapa, ya desde el año pasado, anunciamos cuando asumí la cartera que íbamos a impulsar el anteproyecto del Código de Trabajo a fin de que sea ampliamente debatido. Entonces, este año nosotros hemos emitido una resolución ministerial, que es la que hace o inicia la fase 2. La fase 2 es la fase de socialización para que el anteproyecto pueda ser conocido por toda la ciudadanía, por ende por los empresarios y por los señores trabajadores. Y el día 23 de mayo recibimos todas las recomendaciones, porque hemos dado el tiempo final de 40 días para recibir recomendaciones, y a partir de esa fecha se discute en el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo, y de ahí recién va a pasar al Congreso de la República para un debate democrático de todas las bancadas, pero consideramos que es un tema sumamente importante porque le permite a los trabajadores del país y a los empleadores poder conocer cuáles son sus derechos, porque imagínate, uno sale muchas veces de una universidad, de un centro superior, o simplemente tiene un oficio después de los 18 años y no tiene a dónde recurrir. Porque sí hay un código civil, hay un código penal, pero no hay un código laboral. Yo entiendo cuando uno ejerce, por ejemplo, la carrera de Derecho, uno termina, se gradúa de profesional en Derecho, lo que debería hacer es regirse o actuar en función al Código Civil, al Código Penal, es decir, normas claras que rigen la forma de desarrollarse en su ámbito profesional. Correcto. Entiendo que el Código de Trabajo lo que busca es regir cuáles son los ámbitos y las formas en que cualquier persona que trabaja en el país debe desarrollarse, y las responsabilidades que tienen las empresas con los trabajadores también. ¿Es así? ¿Va a ser el único manual que vamos a tener o el único código establecido, ordenado sobre el tema de trabajo? Claro, imagínate, tenemos una cantidad, y bien lo has dicho, de regímenes laborales. Tenemos normas emitidas tanto del Ejecutivo como del Legislativo en materia laboral. Lo que vamos a hacer nosotros es unificar. Va a ser un cuerpo normativo que, como bien indicas, unifica y permite además una mejor defensa. Sale una persona embarazada, ¿no? Una mujer, ¿no? Y pide obviamente la licencia por maternidad, pero también tiene que haber una licencia por paternidad, ¿ya? Entonces la persona dice, ¿dónde recurro? ¿Qué hago? Ahora, imagínate que hay un despido injustificado. ¿Dónde voy? Las personas están acostumbradas a recurrir a diferentes cuerpos normativos, a la legislación que haya, que es muchas veces dispersa. Entonces, con este cuerpo normativo lo que nosotros buscamos es que las personas puedan ir hacia él, ¿no? Y puedan mejor defender sus derechos. Ahora, quiero preguntarle cosas muy puntuales, pero creo que son significativas. ¿Cuántos se van a beneficiar con este código en el Perú? Es todo el país. Ahora, yo he escuchado el día de ayer, si no me equivoco, en algún medio que decía, solamente son el 8%. A ver, un momento. Lo que pasa es que en el Perú no solamente podemos guiarnos porque son los trabajadores que están en planilla, tenemos autoempleados. No, claro, tenemos un alto índice de informalidad, pero no quiere decir que bajo el tema de informalidad nosotros vayamos a precarizar los derechos laborales. ¿No? Entonces lo que nosotros queremos es justamente poder legislar para todos, tanto para el sector que está en el lado formal como para el sector que no está formal, pero tiene autoempleo. Del sector formal, alrededor de 4 millones de peruanos. Correcto, en efecto. Ahora, dentro de los 23 principios que están en el título preliminar, que está en el anteproyecto, que seguramente todavía tiene para largo, ¿no? Tiene su debate, nosotros hemos recogido un principio que es muy importante de la Constitución del año 79, que es el indubio pro operario. Así como actualmente en la Constitución del año 93 se tiene el indubio pro reo, que es la norma más beneficiosa para el interno, también había en la Constitución del año 79 la norma más favorable para el trabajador, que quedó sin efecto. Entonces nosotros estamos reconociendo como un principio dentro del título preliminar del anteproyecto del Código Laboral la norma más favorable para el trabajador. Es decir, van a prevalecer lo que esté establecido en el código, por más que haya un acuerdo de partes donde la empresa pueda decidir algo o pueda el trabajador, porque suele pasar, ¿no? Muchas veces renuncia a ciertos derechos para tratar de llegar a un acuerdo con un empresario cuando los despiden, por ejemplo. Por encima de ese tipo de decisiones van a haber normas que van a prevalecer. Los derechos fundamentales no pueden ser renunciables.
Entonces, lo que nosotros estamos estableciendo es un respeto irrestricto, en este caso, por los derechos del trabajador, ¿no? Así como la herencia no es renunciable, igual los derechos del trabajador tienen que respetarse. De acuerdo. Eso es lo que estamos, pero ahora va a entrar a debate y nosotros vamos a estar llanos a poder escuchar las recomendaciones de toda la ciudadanía, de los señores empresarios y los señores trabajadores. ¿Este código laboral permitirá resolver las diferencias que existen entre los regímenes 728 y 276, que tienen sus distancias enormes? Los hemos tratado dentro del anteproyecto, pero como te digo, estamos esperando las recomendaciones que se van a dar después del 23 de mayo, que es la fecha límite que nosotros tenemos para poder escuchar las recomendaciones, y tal y como fue el compromiso en la última sesión ordinaria, número 127 del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo. Y créeme que fue grato para mí poder escuchar consensos entre trabajadores y empleadores. Ojo, desde el año 2018 los trabajadores y empleadores no tenían consensos, porque no estaba activo el Consejo Nacional. Nosotros los hemos sentado y se ha activado el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo. Y ahora, ¿cuál es la reacción o cuál es la respuesta que se está teniendo del sector empresarial respecto de esta propuesta? En el Consejo número 127, justamente ellos propusieron que el tema se debata en el Consejo. Hecho que fue aprobado además también por los señores trabajadores, pero se indicó que sea después del 23 de mayo, una vez recibidas las recomendaciones. Hay algo importante que es necesario indicar en ese espacio. La confianza se encontraba resquebrajada entre los trabajadores y empleadores a través del año 2018, en todo caso del año 2018, cuando se emitió un decreto supremo que vulneraba, según los trabajadores, derechos de ellos, y que hace poco había tenido una sesión de consejo. Entonces decidieron romper con el Consejo Nacional y han pasado cuántos años para que se vuelvan a sentar y conversar. Entonces estamos en pleno proceso de confianza y además la OIT es parte de nuestros eventos en el Consejo Nacional. Ahora, hay problemas singulares en nuestro país. A ver, en el sector público, este código va a permitir de una vez por todas librarnos del famoso CAS, o esta especie de sistema híbrido que hace que se contraten a personas a trabajar en el Estado bajo regímenes totalmente distintos de los que tiene, por ejemplo, la administración privada. Hay algo importante que debemos decir. El convenio 100, por ejemplo, de la OIT, habla que no debe haber discriminación salarial para personas que realicen el mismo oficio o la misma profesión. Eso es lo que nos dice el convenio 100 y nosotros hemos suscrito el convenio 100. En mérito de ello, nosotros tratamos las limitaciones a la tercerización a través del decreto número 001 de este año. Sin embargo, es un tema que ha entrado a debate, lo estamos tratando nuevamente en el anteproyecto del Código de Trabajo, pero sí o sí tenemos que esperar las recomendaciones para no dar ningún criterio por adelantado, que además fue mi compromiso el día del evento que tuvimos en el CNTP. Pero sí está establecido algunas modificaciones en la tercerización. Está o en establecido. Estos servicios que muchas empresas contratan a otras empresas que contratan a otras personas para precarizar su trabajo y cobrar altamente por él. Se me ocurre, el servicio de vigilancia, por ejemplo, creo que alguna entidad pública paga 3.000 soles por un vigilante, por una persona que presta el servicio de vigilancia, pero sin embargo este vigilante recibe 1.000 soles. La remuneración mínima. ¿No? O la remuneración mínima. Correcto. Entonces, como que las cosas no se ven claras ahí, o el personal de limpieza, el personal de mantenimiento, que trabajan en condiciones terribles, ¿no? ¿Qué se hace en esos casos? Justamente por eso nosotros planteamos las limitaciones a la tercerización. Para hablar así un cinquito nada más de este tema, en Latinoamérica nosotros somos el tercer país que aplica límites a la tercerización. Ecuador fue totalmente radical, Ecuador eliminó la tercerización, pero eso ha producido rigidez en su sistema. El segundo país ha sido México, pero México ha empezado a reglamentar recién, porque una cuestión es la norma y otra cuestión es la reglamentación. Nosotros desde el año 2008 teníamos el reglamento, en este caso de la tercerización, pero que le había sacado la vuelta a la ley. Lo que estamos haciendo en esta modificación del reglamento es ordenar las cosas, es poner los puntos sobre las IES. Ojo, lo que mencionas tú, no puede ser que la empresa tercera que contrata, a la empresa le pagan 3.000 soles por cada señor de seguridad, pero al señor de seguridad le pagan pues la remuneración mínima. Entonces algo está funcionando mal ahí. Entonces con los límites de la tercerización lo que nosotros estamos haciendo es ordenar algo que en el país se había sacado la vuelta a la norma original. Eso es lo que está pasando. El sector minero es uno de los sectores, digamos, más significativos que aportan a nuestro país. Sin embargo, presenta graves situaciones de tercerización. Personas que hacen trabajos propios de la producción minera, pero que son contratados con sueldos mínimos, bajo condiciones incluso precarias, poniendo en riesgo su vida incluso por condiciones de seguridad. Sin embargo, un trabajador que tiene 20 años, 25 años trabajando allí, gana mucho más que esta persona que entra con sueldos mínimos. Eso pasa mucho, porque lo hacen a través de terceros. Claro, justamente los contratistas. Los famosos contratistas. Los contratistas. De acuerdo. Y en efecto, ellos son los más vulnerados cuando tenemos algún tipo de conflicto social, porque lo primero que hacen las empresas es despedirlos a ellos,
¿no? Y le dicen, ¿saben qué? Hasta aquí nomás terminó tu contrato, pero estoy trabajando aquí 15, 20 años, sí, lo siento mucho, pero hasta aquí nomás yo no voy a correr más con tus gastos. Y tenemos personas a las que se les ha precarizado el empleo. O que han tenido un accidente de trabajo y no lo luego reconocen no se le han como tal. reconocido En efecto, por eso te digo, era importante, ¿no?, plantear los límites a la tercerización. Y si yo te puedo decir con total sinceridad, la interpelación que yo he tenido, para mí, no ha respondido realmente a los dos temas que me plantearon, que era el tema de huelga de controladores aéreos y el tema de Servir. Yo considero genuinamente de que me han interpelado en realidad por el tema de tercerización y por plantear el anteproyecto del Código Laboral. El día de mi interpelación fue terrible. O sea, me interpelan y ni siquiera tengo congresistas al frente los que me interpelaron para que puedan escuchar lo que yo respondía. Sería una falta de respeto y lamentablemente la prensa no lo pudo captar, porque más allá de que mi bancada, mi calidad de congresista, haya presentado un documento... Pero nos ingeniamos y la prensa hizo pública las fotografías, efectivamente, de usted. Sí, o sea, de todas maneras, por más que no nos permitan ingresar al Congreso, no significa que no encontremos las maneras de poder informar a la ciudadanía qué es lo que pasa en nuestro variopinto Parlamento. Pero de ahí le quiero preguntar algunas cositas al final de esta conversación, pero no quiero salirme del tema de trabajo, porque creo que es muy importante que los peruanos entendamos la responsabilidad que tiene el Estado de tener normas claras y normas fuertes que permitan que los trabajadores, que son los que generan la riqueza y la producción bruta interna en nuestro país, terminen recibiendo también un justiprecio por ese esfuerzo y esa dedicación que hacen. Correcto. No solamente el sector empresarial se tiene que beneficiar, nos tenemos que beneficiar absolutamente todos. Entiendo que este código lo que busca es eso, en el fondo. Claro. Tenemos que reconocer dos factores, la fuerza de empleo y la fuerza de trabajo. Tan importante como la fuerza de empleo es la fuerza de trabajo porque es la generadora de riqueza. Es correcto. ¿No? Nosotros tuvimos hace 4 días, el día jueves justamente, tuvimos un evento con 2 países que ya habían avanzado en materia de códigos laborales, normativa laboral, Ecuador y Bolivia, y estuvo presente la OIT, por supuesto, aquí en el país. Esto con miras al evento que se va a tener en junio en Ginebra, donde nosotros como país que participa va a presentar un proyecto que nos parece sumamente importante, que es el tema del teletrabajo y el derecho al Internet como derecho humano, derecho fundamental, que ya ha sido reconocido por el Consejo Nacional de las Naciones Unidas. Pero consideramos, además, que la normativa laboral en Iberoamérica está mucho más avanzada que el Perú. Casi todos los países tienen un código laboral y el Perú, siglo XXI, todavía no tiene un código laboral. Y lo que más asusta es de que no ha habido ningún gobierno anterior a este que desde el Ejecutivo haya presentado ya el tema. Aquí está el anteproyecto. ¿Han habido avances? Sí, ciertamente. Cerca del 40% del anteproyecto del Código Laboral ya había sido trabajado en el Consejo Nacional de Trabajo, pero no salía de ese estadio. Lo que nosotros estamos haciendo, y fue la resolución justamente ministerial que dijo, aquí está, les doy este tiempo para tener recomendaciones, porque si no nos pasamos 20 años más y no tenemos código. De acuerdo. En este código se va a tomar en cuenta también a los que son contratados como locadores de servicios, pero que prestan servicios permanentes o servicios formales dentro de las entidades públicas. Algunos adelantos. De los 14 regímenes laborales que tenemos, nosotros 14. Estamos disminuyendo, ¿no? Porque consideramos que hay muchas similitudes, que, como te digo, yo siento que es una sacada de vuelta a la norma, y se están disminuyendo. Pero ante eso estamos esperando las recomendaciones. Ahora, esas recomendaciones van a ser vitales porque nos van a permitir nuevamente a nosotros sentar a los señores trabajadores y a los señores empleadores y decir, empecemos el debate. Ojo, en el debate van a haber, los ánimos son fuertes, ¿no? Uno que ha estado ya en estos eventos saben que hay intereses por ambos lados, eso es natural. ¿Hay algún riesgo de los derechos sindicales que puedan verse afectados con este código? No, ningún riesgo de que los derechos sindicales sean afectados. No, y además lo que nosotros estamos promoviendo es que los señores empleadores, y además los señores empleadores a nosotros nos dijeron que ellos están de acuerdo con un código de trabajo, pero quieren ser partícipes de ello. Los señores empleadores han manifestado de que vamos a ir justamente empleadores y trabajadores a entregar el código de trabajo al Congreso de la República para su debate, y yo confío en la palabra de ellos. ¿Cuándo será esto? Entendemos que todavía después del 23 de mayo que nos sentemos en el Consejo, que hagamos el debate y podrá durar las sesiones que ellos consideren necesarias. Yo lo que les he pedido es que no se dilate el tiempo. ¿Qué plazos han estimado? Yo espero que en el mes de julio, pero vamos a ver qué nos dice el Consejo Nacional. Sería interesante que para Fiestas Patrias esto se remita al Congreso de la República ya para un debate en el Pleno, ¿no? Correcto, sería sumamente positivo, y esperamos además un debate alturado a los señores congresistas de la República,
porque un código no es un tema que se discuta todos los días. El tiempo nos gana, pero quiero preguntarle otra cosa que tiene que ver también con un sector que está, digamos, postergado y afectado, que tiene que ver con el trabajo de las mujeres, ¿no? Entiendo que están promoviendo un programa que tiene como propósito poner en valor el trabajo de la mujer y reconocer también algunos derechos. Coméntenos un poco de este programa. Es un grupo multisectorial, se denomina Wiñay Warmi, y surge a raíz de que tenemos tantos programas dispersos por el Ejecutivo que nosotros hemos tomado justamente la batuta, coordinando con los otros 7 ministerios, somos 8 ministerios y estamos articulando 40 programas, y estos 40 programas se van a presentar como paquete para apoyar a las mujeres. Recordemos que nuestras estadísticas post pandemia es de que los varones han ingresado nuevamente a la esfera laboral, pero no así las mujeres. Incluso ahora con la presencialidad de las clases, durante el tiempo que estaban los niños en clases, los varones ya estaban trabajando, pero las mujeres se quedaron en casa justamente a ayudar a los niños, ¿no?, a poder continuar con las clases. Entonces, hemos considerado importante que estos 8 ministerios podamos trabajar de manera articulada y no cada uno por su lado, ¿no? Entonces estamos recogiendo el trabajo de mujeres jóvenes, de mujeres adultas, de personas con discapacidad. ¿Se piensa poner en marcha el Wiñay Warmi? Wiñay Warmi ya está en marcha, ¿no? Se está presentando como paquete, pero estamos en pleno recojo todavía de resultados, ¿no? Yo creo que las estadísticas va a poder ser todavía dentro de unos meses. Específicamente, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el público objetivo? Mujeres. Mujeres en el Perú en edad de trabajar, ¿no? Para nosotros es fundamental y sobre todo poder articular entre 8 ministerios estos 40 programas en beneficio de ellas. De acuerdo. Me entiendo que sobre todo las zonas rurales serán las que tengan una mayor prevalencia, ¿no? Por supuesto, considerando además que muchos programas sociales están destinados a zonas rurales, pero como han estado dispersos, ahora lo que estamos haciendo es articular y los ministerios han tenido toda la predisposición para trabajar de la mano con nosotros. Muy bien. Bien, ministra, esto tiene que ver con su sector, pero hay un escenario político que es bastante complejo. Fuerza Popular ha anunciado que luego de su presentación en el Congreso va a presentar una moción de vacancia. Una moción de censura. ¿Cuál es su punto de vista al respecto? Es que lo que pasa, y lo mencioné en algún medio, cual fuera la respuesta que dé, ellos tienen previsto pedir mi cabeza, pero no por el tema de controladores aéreos, porque yo fui a exponer el derecho a huelga, ni tampoco por el tema de Servir, que ojo, en estos momentos se tiene una comisión consultiva que no depende de mí, que depende de PCM, porque Servir está adscrito a PCM. No, pero ni siquiera se molestaron en escucharme al frente, no estuvieron. Terminó mi sustentación, ingresaron y plantearon la censura exponiendo los temas que yo ya había respondido y entonces es una orden. Yo no sé si responden a intereses de orden económico, no lo sé, pero me permite tener las legítimas dudas, ¿no? Ahora, respecto del caso de Servir, efectivamente ahora depende de PCM, ¿el pedido es desde su cartera para que vaya y forme parte del Ministerio de Trabajo? A ver, les comento un poco esto. Servir en el tiempo que está pudo haber sido mejor, yo considero, esa es mi percepción. Creo de que tenemos que mejorar el servicio civil, por supuesto. A mí lo que me interesa como sector es el trato que tengamos con el sector público y sector privado. Imagínense, a nosotros nos llaman muchas veces de hospitales, casi nos dicen, no es posible que esté pasando esto en el hospital, ahora con el tema de pandemia, que venga Sunafil, y Sunafil no puede ir. Porque Sunafil no ve sector público, Sunafil ve sector privado, porque el Ministerio de Trabajo ve sector privado. Entonces nos encontramos maniatados porque no podemos ir a acudir a fiscalizar. ¿Quién fiscaliza a los trabajadores del sector público? Debería ser Servir, porque Servir se encarga del sector público, pero Servir no tiene un área de fiscalización. Y en todo caso, ¿qué ha hecho en estos más de 2 lustros respecto al tema de fiscalización laboral? Si no nos sentamos nosotros ahora y conversamos y le decimos, institución, ¿en qué podemos mejorar el tema de fiscalización laboral del sector público? Entonces, ¿quién lo va a hacer? Nosotros consideramos que nos estamos comiendo un pleito porque queremos trabajar justamente para ayudar al sector público. O sea, que no puede estar el propósito es darle condiciones de fiscalizador también a Servir para el sector público. No es que se vaya a afectar la naturaleza por la que fue creada en un principio, que tenía que ver con regular el servicio público y crear una especie de escalas o posiciones comunes en el sector público para mejorar nuestra administración. Es que ese es un tema de carácter administrativo que nosotros respetamos. Ojo, la ley nos dice a nosotros que no podemos desaparecer Servir. Nuestra intención no es desaparecer Servir. Es que Servir sirva, que Servir mejore. De acuerdo. ¿No? Porque la situación en la que está, si a mí me dicen que es perfecta, y luego sabes que yo tengo mis severas dudas. Y justamente PCM, tomando en consideración lo que piden las diversas centrales sindicales y la realidad del país, es que Servir tiene que ser reformado, tiene que ser mejorado. Y para eso se hizo una comisión consultiva conformada por 4 ministerios: PCM, Economía y Finanzas, Justicia y Trabajo. Yo valgo un voto
de los otros 4 votos. ¿Y cuándo se entiende que... 60 días calendario. ¿Cuándo se vence ya el plazo? Porque entiendo que eso ya se está discutiendo. Sí, son como 25 o 30 días que todavía faltan, días calendario. A fines de junio debería tomarse una decisión. Ya debería tomarse una decisión porque vamos a tener todos los informes que, ojo, no lo inventamos nosotros, justamente Servir como institución responsable nos tiene que indicar a nosotros cuáles son los aspectos que se ha podido ver en estos 60 días calendario. Entonces, cuando a mí me preguntan lo de Servir, le digo un momento, o sea, primero que no depende de mí porque está en una comisión consultiva, pero la comisión consultiva no es para la adscripción de Servir a trabajo, la comisión consultiva es en qué mejoramos Servir, qué hacemos con Servir, cuáles han sido los resultados de Servir. Entonces no entendieron lo que es la comisión consultiva y piensan que la comisión es para la adscripción y no es para la adscripción. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, y en el último presentación que tuvo usted en el Pleno, fue víctima de unos agravios tremendos por parte de la congresista Patricia Chirinos. Se ha expresado a través de las redes sociales sus disculpas por lo que ha leído, porque es evidente que absolutamente todo lo que ha dicho lo lea. Sería interesante saber quién es el asesor que le escribe los discursos.